Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JGA IT Pro. Mi nombre es Jair Gómez y en este video vamos a ver qué es Hyper-V. Para comenzar a llevar a cabo este curso de virtualización con Hyper-V, debemos conocer primero el concepto de qué es Hyper-V y entrarnos al concepto de máquinas virtuales. Vamos a ver qué es Hyper-V, cuál es el rol de Hyper-V, qué podemos hacer con Hyper-V, qué requisitos de hardware necesitamos para poder correr Hyper-V en un servidor. Pero primero debemos conocer qué es una máquina virtual para los que de pronto no se han llegado a este concepto o no conocen qué es una máquina virtual. Una máquina virtual es, en pocas palabras, un software que emula un ordenador justo como si fuese uno real. Vamos a tener muchos más sistemas operativos encima de nuestro sistema operativo que tenga nuestro servidor. En este caso, para Hyper-V debe ser un Windows Server o lo que es Hyper-V Server, que también es una versión de Hyper-V. También vamos a poder emularlo en lo que es otros virtualizadores como Zen, como VMware, que son muy conocidos en el mercado. Aquí podemos ver la estructura de una máquina virtual. Vamos a ver aquí en la parte inferior donde tenemos lo que es CPU, memoria, tarjetas de red, disco. Tenemos un servidor con determinada arquitectura para nuestro servidor y encima de nuestro servidor tenemos el layer o la capa de virtualización. Esta capa de virtualización puede ser un sistema operativo como Windows Server con el rol de Hyper-V, puede ser directamente Hyper-V Server, que es una versión de Windows de Microsoft que incorpora solamente Hyper-V, puede ser por ejemplo VMware, también puede ser Zen, puede ser KVM, que es un virtualizador en Linux. Y encima de este capa de virtualización nosotros vamos a tener otro hardware emulado. Allí es donde vamos a entrar al tema de emulación de hardware, donde esa capa de virtualización va a presentar a nuestra máquina virtual como si tuviese otra memoria, otra CPU, otro tipo de almacenamiento y otro tipo de tarjetas de red virtuales. Encima de esta capa de hardware emulado es donde vamos a tener nuestros sistemas operativos, sea cualquier tipo de sistema operativo, tanto Windows, Linux, Unix y demás tienen soporte actualmente con estas virtualizaciones. Dentro de nuestro sistema operativo es donde vamos a llevar las cargas de trabajo, nuestras aplicaciones, nuestros servicios y demás. Entonces vemos que lo que hace un virtualización o la virtualización, o como conocemos un hypervisor o una capa de virtualización, es emular este hardware para que nosotros podamos instalar un nuevo sistema operativo en él. Esto lo vas a poder ir entendiendo mucho más a fondo cuando ya entremos en sí en la creación de máquinas virtuales y demás, y cuáles son los recursos o qué hardware tenemos disponible para una máquina virtual. Vamos a entrar en la descripción de Hyper-V, del rol y la tecnología de Hyper-V. Nos dice aquí que el rol de Hyper-V permite crear y administrar un entorno informático virtualizado mediante la tecnología de virtualización integrada en Windows Server. Al instalar nosotros el rol de Hyper-V, se instalan los componentes necesarios y, si lo desea, las herramientas de administración. Cuando instalamos nosotros Hyper-V es que vamos a instalar esa capa que va a emular nuestro hardware para poder que instalemos nuestras máquinas virtuales allí. Los componentes necesarios que incluyen el Hypervisor de Windows, que es Hyper-V, es el servicio de administración de máquinas virtuales de Hyper-V, el proveedor de WMI de virtualización y otros componentes de virtualización como es el bus de máquina virtual o VMBus, como se conoce, el proveedor de servicios de virtualización BSP y el controlador de infraestructura virtual BID. Nosotros vamos a poder administrar lo que es Hyper-V con diferentes herramientas. Entre estas herramientas están una por interfaz gráfica y otra por PowerShell con unos CMDLED específicos para Hyper-V. Estas herramientas de administración basadas en Graphical User Interface, GUI, administrador de Hyper-V o Hyper-V Manager en inglés, un complemento de Microsoft Managing Console o una MMC y conexión a una máquina virtual que da acceso a la salida de video de una máquina virtual para poder interactuar con esa máquina. También tenemos lo que son CMDLEDs aparte por PowerShell específicos para Hyper-V, en Windows Server 2012 R2, en Windows Server 2016, en todas estas versiones últimas de Windows Server incorporan
este módulo de Hyper-V, que proporciona un acceso de línea de comandos a toda la funcionalidad disponible en la interfaz gráfica. Todo lo que nosotros hagamos con la interfaz gráfica lo vamos a poder hacer con PowerShell. Hay veces que con la interfaz gráfica no vamos a poder realizar acciones que solamente están disponibles con PowerShell. Muy contadas, pero se puede presentar. Así como también a la funcionalidad no disponible en ella. Para más información acerca del módulo de Hyper-V, vamos a estar viendo el módulo de Hyper-V para Windows PowerShell, que lo vamos a poder encontrar en todas las instalaciones que realicemos de Hyper-V. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas o cuáles son los entornos reales donde yo puedo establecer un entorno de Hyper-V o una virtualización con Hyper-V? Aquí vemos que Hyper-V ofrece una infraestructura con la que es posible virtualizar las aplicaciones y cargas de trabajo con objetos de alcanzar una serie de metas empresariales dirigidas a mejorar la eficacia y reducir costos. Como por ejemplo, quiero enfatizar aquí en el tema de reducir costo y mejorar la eficacia, porque esa es una de las posibles o de los beneficios que tenemos nosotros al virtualizar. Con la virtualización nosotros vamos a poder reducir nuestros costos en tema de hardware, en tema de costos de energía para poder mantener nuestros servidores. No es lo mismo mantener un solo servidor que mantener 10 servidores. Vamos a poder tener 10 máquinas virtuales encima de este servidor host, que es siempre un host de virtualización mucho más grande, mucho más recursos. Si tenemos, por ejemplo, solamente 16 GB de RAM en un servidor físico que tiene un sistema operativo, pues en un host de virtualización vamos a tener, por ejemplo, 2, 3, 5 TB de memoria RAM o lo que más necesitemos, 256 GB, por ejemplo, y vamos a tener mucho más procesamiento. Con esto vamos a reducir los costos porque es mucho más simple o mucho más económico comprar un servidor de estas magnitudes que comprar 10 servidores con menos recursos. Además, vamos a reducir costos en manutención, en tema de espacio de nuestros data centers, vamos a reducir costos en el tema de la administración y mucho más. Aquí vamos a ver cuáles son estas mejoras de eficacia que podemos tener cuando virtualizamos con Hyper-V. Aquí en la primera nos dice establecer o ampliar un entorno de nube privado. Hyper-V le ayuda a adoptar o ampliar el uso de recursos compartidos, así como adaptar dicho uso en función de los cambios en la demanda a fin de prestar unos servicios de TI más flexibles y a petición. Lo bueno de la virtualización es que tú puedes realizar implementaciones cuando lo necesites y vas a poder reducir esas implementaciones cuando ya no lo necesites. Por ejemplo, se viene la temporada de diciembre donde las compras son mucho mejores. Tu empresa es una empresa que vende productos y cuando de pronto se llega a la temporada de diciembre aumentan las peticiones o aumentan el consumo de recursos en nuestra empresa. Entonces allí vamos a poder aprovisionar lo que son muchas más máquinas virtuales y vamos a poder nosotros tener esa respuesta ante el crecimiento de nuestra empresa en el momento determinado. Después que pase diciembre, por ejemplo, vamos a reducir esos costos, vamos a reducir esos recursos que aprovisionamos de una forma mucho más rápida y mucho más fácil. Aquí también nos dice aumentar el uso del hardware. Al consolidar los servidores y cargas de trabajo en un menor número de equipos físicos de mayor potencia, se puede reducir el consumo de recursos como la energía y el espacio físico, lo que les comentaba. También podemos mejorar la continuidad empresarial. Hyper-V sirve para minimizar el impacto del tiempo de inactividad de las cargas de trabajo, tanto si está programada como si no. Aquí también podemos establecer o ampliar una infraestructura de escritorio virtual conocida como Virtual Desktop Infrastructure o VDI. Una estrategia de escritorio centralizado como VDI contribuye a aumentar la agilidad empresarial y la seguridad de los datos, y asimismo simplifica el cumplimiento de normas y la administración del sistema operativo y las aplicaciones del escritorio. Implemente Hyper-V y el host de virtualización de escritorio remoto en un mismo equipo físico para poner a disposición de los usuarios escritorios virtuales personales o grupos de escritorios virtuales. También tenemos el tema de aumentar la eficacia de las actividades de desarrollo y prueba. Puede usar máquinas virtuales para reproducir diferentes entornos informáticos sin necesidad de adquirir o mantener todo el hardware
de otro modo sería necesario. Entonces vemos que algunos de estos son los beneficios que vamos a tener nosotros cuando virtualizamos con Hyper-V. Entonces vamos a tener una infraestructura totalmente operativa que vamos a poder ampliar o reducir cuando necesitemos. Vamos a ahorrar costos de energía, de espacio físico, costos de compra en servidores y mucho más. De esta forma, entonces, estos son algunos de estos beneficios que nosotros vamos a poder implementar en nuestras empresas. ¿Cuáles son los requisitos de hardware que tenemos con Hyper-V? Para poder instalar Hyper-V en Windows Server o en cualquier servidor, vamos a necesitar un procesador de 64 bits que incluya lo siguiente: virtualización asistida por hardware. Está disponible en procesadores que incluyen una opción de virtualización, concretamente procesadores con tecnología Intel Virtualization Technology o Intel VT, o también AMD Virtualization o AMD V. Estas son las tecnologías que debe tener nuestros procesadores y que los últimos procesadores todos lo incorporan. Las últimas versiones tanto de Intel como de AMD incorporan estas tecnologías de virtualización. También debemos tener lo que es la prevención de ejecución de datos o DET, implementada por hardware, debe estar disponible y habilitada en nuestras BIOS. Concretamente, debes habilitarla, la de Intel, ejecutar el bit ejecutar deshabilitado o el bit NX de AMD, bit no ejecutar. Estas tecnologías muchas veces vienen en los servidores deshabilitadas, lo que es la virtualización y el tema de la prevención de ejecución de datos vienen deshabilitadas y nosotros debemos incluir o debemos ingresar a la BIOS de nuestro servidor para poder habilitar estas tecnologías y poder que nos permitan la virtualización en nuestros servidores. Entonces, esto es algo de lo que te quería comentar antes de comenzar con este curso sobre el rol de Hyper-V, sobre las herramientas de administración de nuestro rol de Hyper-V, con qué vamos a administrarlo, cuáles son las aplicaciones prácticas y cuáles son los requisitos de hardware que necesitamos nosotros para poder virtualizar. Ya temas como redes, como tarjetas de red o adaptadores de red físicos, memoria RAM, tema de almacenamiento, ya depende todo de cuánto vayas a virtualizar. Ya sabes que todo depende de este hardware que tú tengas. Vas a poder montar X o determinadas máquinas virtuales encima de este hardware, todo dependiendo de cuánto resista tu hardware. Ya sabes que cada sistema operativo tiene un requisito de mínimo de procesamiento de memoria RAM y disco duro. Entonces allí tienes que hacer una pequeña disposición, una pequeña calculadora para poder tú saber cuánto necesitas para tu servidor y que no te quedes a corto plazo estrecho en tus requisitos de hardware. Entonces espero que te sea de mucha ayuda este video. Ya sabes que esto es un curso de Hyper-V que va a estar disponible en youtube.com/jgaitpro y también en patreon.com/jgaitpro. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.